Y el título del sermón es La palabra que no te deja igual. La palabra que no te deja igual. Y vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Timoteo, por favor, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Un versículo o unos versículos muy conocidos. Si lo tiene, dígame amén. Si lo tiene en su Biblia o encienda o véalo en su teléfono como se ve ahora. Por favor, si lo tiene, dígame amén. No tan fuerte que no me van a dejar despeinado. Dígame amén, a ver. ¿Lo tiene? Amén. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar. ¿Para qué? ¿Para qué más? Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quería empezar con esta introducción. Si somos honestos, queridos, a ninguno de nosotros nos gusta ser corregido. ¿A usted le gusta que lo corrijan? Hermanas, ¿le gusta que su esposo o su novio la corrija? Hombres, ¿les gusta ser corregidos? Bueno, algunos ya están domados. Algunos están entregados. Happy wife, happy life, como dicen los americanos. ¿O no? Pero realmente no nos gusta que nos corrijan, ¿sí? Si somos honestos. Lo que nos gusta es recibir ánimo. ¿A cuántos le gusta que te digan, vamos para adelante, que bien lo estás haciendo? También nos gusta escuchar palabras que nos abracen el alma, ¿sí? Nuestro espíritu, y nos hagan sentir bien. Esas palabras nos gustan escuchar. Pero cuando alguien señala algo que nosotros debemos cambiar, ¿qué pasa? Nuestra reacción inmediata es ponernos ¿a qué? A la defensiva. Ay, Señor, a la defensiva. Todos hemos escuchado o incluso hemos dicho esta frase. Si está de acuerdo conmigo, bueno, hágame un gesto de aprobación. Así soy yo. Cuando digo, estoy hablando cierto hombre y mujer. Dios conoce mi corazón. No importa lo que haga para afuera, pero Él sí sabe lo que hay en mi corazón. O la otra que es muy famosa, yo creo que trasciende las culturas, países. Nadie es perfecto. Solo Dios es perfecto, sí. ¿Estás de acuerdo? Y es verdad, Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce tu corazón, querida. Y es precisamente lo que necesitamos que Él trabaje aquí en nuestro corazón, profundamente en nuestro corazón. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Hoy día hemos confundido, y si está de acuerdo conmigo de nuevo, hagamos una carita feliz. El amor o la aprobación del amor es incondicional. Todo lo que hacemos tiene que haber una retribución de amor, incluso lo que hagamos mal. De eso estamos hablando el día de hoy. Pero pensemos en un padre. ¿Cuántos somos padres acá? Muchos, ¿cierto? Piensa en un padre que ve a su hijo caminando directo hacia un acantilado y ese padre, por amor, guarda silencio. ¿Usted cree que está bien esa clase de amor? No, no está demostrando amor ese padre, ¿sí? Está demostrando negligencia. ¿Ya? Negligencia. Es difícil ahora tratar con nuestros hijos porque ahora responden un poquito más que antes. Y a veces nos mutean. O a veces hay silencio, no nos responden. Y nosotros, para mantener la fiesta en paz en la casa, le decimos a nuestros hijos, vaya hijo, hágalo, está bien. ¿Sí? Pero esa clase de amor es la que la palabra nos va a enseñar que está equivocada. Amén. El amor verdadero abraza. Yo soy de mucho abrazo, de mucho toque con mis hijos. Pero también advierte y corrige. Advierte y corrige.
Y así obra Dios con todos nosotros, queridos, como un padre. Él nos recibe tal como somos. ¿Sí? Eso es lo que predicamos en la calle. Ven a Cristo tal como estás. Amén. Pero tiene que haber un cambio en nosotros. El amor de Dios nos recibe así, pero Él nos ama demasiado. Entonces Él quiere trabajar en las cosas que no están bien en nosotros. Y que cada uno de nosotros sabe lo que no está bien. ¿Sí? Si yo hiciera una encuesta aquí en la iglesia y te preguntara qué cosas no están bien en ti, creo que cada uno de nosotros tenemos una pequeña lista de las cosas que no estamos haciendo bien. Pero la palabra el día de hoy nos quiere enseñar lo que Pablo le enseñó a su hijo Timoteo. ¿Ya? Pero antes de esto, la Biblia no fue escrita solamente para informarnos o llenarnos de conocimiento o llenar nuestra cabeza de hitos históricos o contexto histórico. La Biblia fue preparada para ayudarnos a tener una vida plena, feliz, pero relacionada con Dios, tomada con Dios, escuchando a Dios y dejando que Dios cambie nuestra vida. La palabra fue dada a nosotros para examinarnos, para corregir nuestra trayectoria, amados, y formar una vida en nosotros que vaya de acuerdo a lo que Dios quiere para ti y para mí. Y déjame darte un poquito de contexto de esta carta, que es muy importante. Es muy importante entender el contexto de la palabra. Y yo creo que el contexto lo podemos usar para diferentes cosas. Hay contextos en nuestra casa, hay contextos en nuestro trabajo. Debemos entender, a veces nos metemos en una pelea sin saber qué está pasando. No sabemos el contexto. Es muy importante que aprendamos a revisar primero. Esta carta fue escrita por el apóstol. Hay 13 cartas en el Nuevo Testamento escritas por él. Y la última es segunda de Timoteo. Es la última. Es donde él se despide. Él sabe que va a morir. Él sabe que su vida va a ser entregada, ¿sí? Entonces, él escribe esta carta para que Timoteo pueda recibir ese conocimiento que él no podrá darle así, de face to face, cara a cara. Por eso escribe esta carta. En 2 de Timoteo 4, 6, 7 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, está diciendo el apóstol. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero del otro lado de esta carta, el que está recibiendo esta carta es Timoteo, es un joven quien debe continuar sirviendo a Dios en el lugar donde Pablo lo puso. Eran tiempos difíciles para él, falsas enseñanzas alrededor de la iglesia. Había una fuerte oposición desde afuera y desde adentro. Pablo subraya que él ya no podrá estar físicamente con él y le recuerda que él posee algo inquebrantable, que es la palabra del Señor. Aleluya. Aleluya, puede faltarnos todo, como decía la alabanza, pero la palabra, si está presente en nuestra vida, causa un impacto profundo en nosotros. Y no necesitamos del hermano que me esté empujando, me esté golpeando la espalda, que me diga, vamos, vamos, vamos. Es importante, sí, pero lo que nos mueve y lo que nos hace avanzar en la vida es la palabra del Señor. Es la Escritura, eso está diciendo Pablo. Recuerda que posees algo permanente, algo inquebrantable. Las sagradas Escrituras, le dice Pablo a Timoteo. Cuando la voz de Pablo finalmente iba a ser callada, apagada, la voz de Dios seguiría hablando. Aleluya. Esto es tremendo cuando lo entendemos. Entendemos la profundidad de la palabra, el poder de la palabra, querido. No es cualquier cosa, este es poder de Dios, la voz de Dios. Aquí lo tenemos en nuestra mano, ¿sí? Y esta es la verdad central para nosotros hoy, queridos, en nuestro tiempo. La palabra proviene de Dios. Aleluya. La palabra corrige lo que está torcido. Gloria a Dios. En nosotros, lo que está torcido en nosotros, y nos prepara para vivir una vida que honre a Dios.
Que honre a Dios. De eso se trata, querido. Primer punto. La palabra de Dios tiene autoridad. ¿Por qué? Porque procede de Dios. Porque procede de Dios. El versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Por Dios. Entonces Pablo comienza a escribir y habla desde el origen. Antes de decirnos lo que la palabra hace en nosotros, nos habla del origen de la palabra. Nos recuerda de dónde viene la palabra, queridos. Entonces, una pregunta para nosotros el día de hoy: ¿por qué debemos permitir que un libro antiguo examine nuestras decisiones modernas? ¿Ha escuchado usted? Bueno, la Biblia es muy vieja, ya no aplica a estos tiempos modernos. Pero la palabra de Dios está a tiempo. No se camufla con la cultura, no se esconde en la modernidad. La palabra de Dios no cambia. Eso está diciendo el apóstol. Quizás tú te puedes preguntar: ¿por qué debo obedecer esta palabra cuando contradice nuestros deseos más profundos? ¿Por qué debo obedecerla? ¿Por qué no estamos frente, queridos? Si respondemos a esta pregunta, es porque no estamos frente a una colección de opiniones religiosas. Aleluya. O filosofías humanas. No hay filosofía humana aquí, es palabra de Dios. La expresión inspirada por Dios traduce, aleluya, una hermosa palabra griega, teumneustos, que literalmente significa soplada por Dios, exhalada o exhalada por Dios. No es simplemente que unos hombres escribieron lo que sentían o poéticamente lo pudieron hacer. Sí, hay mucha poesía en la Biblia, pero son inspirados. Significa que Dios utilizó a estos grandes hombres de Dios e inspiró la palabra en ellos. Él usó su personalidad, su historia. Aleluya. Pero es la palabra del Señor. El Espíritu dirigió a estos personajes tan importantes para nosotros por medio de su Espíritu Santo para escribir la palabra que Dios les estaba dando. En 2 de Pedro 1:21, no sé si lo ponen en la pantalla, mire lo que dice el apóstol: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, ¿qué? Dígalo usted ahí. Inspirados por el Espíritu Santo. Esto cambia radicalmente, o debiera cambiar radicalmente cómo nosotros nos acercamos a la palabra. No es un libro de historias antiguas, no podemos acercarnos como leemos el diario en el internet o las noticias del internet. Debemos acercarnos con el deseo de abrir nuestro corazón a la palabra y decir: esta palabra puede cambiar mi vida, con respeto, porque la palabra del Señor es poderosa, amados. No debiéramos abrirla como un botiquín espiritual. Cuando abrimos un botiquín y sacamos un parche que puede aliviar el dolor o tapar una herida, nos acercamos reconociendo que Dios es todopoderoso y tiene el derecho soberano de enseñarnos, de examinar nuestras motivaciones, queridos, esas motivaciones ocultas, y cambiar nuestra dirección. Aleluya, aleluya. La autoridad de Dios está por encima de nuestras opiniones. Tú tienes opinión y es válida, pero si esa opinión va contra lo que la palabra dice, debemos tener cuidado. ¿Qué dice nuestra cultura? Cualquier cultura, vemos muchos países acá. La cultura dice que cada persona tiene su propia verdad. Tú tienes tu verdad. No hay verdades absolutas, te dice el mundo. Pero sí, la palabra es una palabra absoluta, una verdad absoluta. Podemos
tener experiencias, sí, cada uno de nosotros tenemos diferentes experiencias, pero la verdad de la palabra no cambia. Tus experiencias, mis experiencias de la vida no pueden cambiar lo que la palabra dice o lo que la palabra enseña en diferentes situaciones. Amén. A veces es incómoda la palabra y no queremos escucharla. Somos como esos niños que empezamos la. No quiero escuchar, no quiero escuchar, no quiero escuchar. Pero ¿qué dijo nuestro Señor Jesús cuando oró? Dijo Él, santifícalos en tu verdad. En Juan 17:17 dice, tu palabra es verdad. Debemos ser santificados, eso está escribiendo el apóstol, santificados a través de la palabra. Nosotros no tenemos fuerzas para santificarnos nosotros mismos, aunque queramos portarnos bien. Es la palabra, es Dios el que nos ayuda a limpiar nuestra mente, a limpiar nuestro corazón. Nos guía cada día para relacionarnos mucho más con el Señor, para escuchar su voz, para sentir su presencia, amados queridos y amados hermanos. Eso lo hace la palabra del Señor. Pablo está diciendo, es inspirada, viene directa de Dios, Timoteo. Aleluya. Y en esta mañana, iglesia de fe, la palabra está diciendo, aquí estoy para cambiarte, querido. Aleluya. Cómo tú miras y observas la palabra. Aleluya. Dios provee, Dios sana y Dios perdona. Y eso es cierto, es gloriosamente cierto. Pero cuando esa misma palabra nos envía y nos manda a perdonar a otro, aquel que me hizo daño, aquel que no me miró muy bien, esa misma palabra que nos habla de perdón nos enseña a perdonar a otro. Aleluya. Esa misma palabra nos enseña a controlar nuestra lengua, a no hablar de otros, a no chismosear de otros. Esa misma palabra nos enseña a renunciar al orgullo. ¿Somos orgullosos o no? Si dijo no, ya es orgulloso, querido. Es orgulloso de decir no. Entonces, cuando la palabra nos confronta, nos pone contra la pared, decimos, bueno, eso es diferente, Señor. Es diferente. Tú, Señor, conoces mi situación. Tú sabes que esa persona no se merece que yo la perdone. Esa persona ni siquiera se merece que yo esté sentado en la misma mesa con él o con ella. Y comenzamos a cuestionar la palabra sin querer, sin saber quizás. La palabra, ¿qué te enseña? A perdonar a tu amigo, a tu enemigo, aquel que quizás no te hizo algo bueno. Amado, Dios conoce tu situación, Dios conoce mi situación. Incluso Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. El conocer la palabra o recitar la palabra no siempre significa que esta palabra produce algo en nosotros, ¿sí? Podemos conocer versículos de memoria, pero realmente esos versículos no los vivimos. Quizás tú o alguno puede decir, sí, pastor, yo lo vivo. Pero si tú eres sincero, si yo soy sincero, realmente no estamos ni cerca de cumplir lo que la palabra nos enseña. Por eso la palabra nos empuja el día de hoy, ¿sí? No podemos, la palabra no se alinea, la palabra a nuestros deseos, no se acomoda a nuestros deseos, querido. Pueden ser buenos deseos, pero si no están de acuerdo a la verdad bíblica, debemos tratar de cambiar esa situación o permitir que Dios cambie esa situación en nuestra vida. La verdad de Dios debe llegar a nuestro corazón. La verdad de Dios debe llegar donde nosotros necesitamos que llegue, que produzca algo en nosotros, queridos. Pablo es claro, no dice algunas palabras son para ti, Timoteo, o repítelas a la iglesia.
son toda, dice toda la Escritura. No es una parte de la Escritura, es toda la Escritura. Le dice a Timoteo, toda la Escritura procede de Dios y debe recibirse con obediencia y humildad. Y humildad. ¿Cuántos humildes hay aquí? José, dime amén tú de no. La tiene toda José, es humilde, no es orgulloso, tiene los ojos verdes. ¿Sabe dónde está la resistencia a la palabra? ¿Dónde cree usted que está la resistencia? En el corazón. En el corazón. A veces en consejerías tú hablas y escuchas. En la consejería hay que escuchar más que hablar, ¿cierto? Y tú te das cuenta que en la consejería la persona comienza a hablar. Tú le das algún versículo, pero después dice, realmente esto es lo que tengo que hacer. Y comienza a razonar y dice, bueno, la palabra, y al final dice, gracias pastor por escucharme, y se van. Conocemos la verdad, conocemos lo que tenemos que hacer, pero a veces, ¿qué somos? Rebeldes a esa verdad. Lo que dijimos al principio, un papá que cree que el amor es dejar que sus hijos hagan lo que quieran para que no se enojen conmigo. Eso no es amor. Incluso eso es miedo a los hijos. Ay, Señor. Entonces, no es una falta de información o de una mala exégesis, ¿sí? Sabemos que tenemos que perdonar. ¿Usted sabe que tiene que perdonar? Lo hablamos en la mañana. ¿Usted sabe que tiene que perdonar? ¿Y por qué se hace tan difícil? ¿Ah? ¿Quién dijo algo por ahí? ¿El corazón duro? Sabemos que debemos abandonar lo que deshonra a Dios. ¿Por qué no lo hacemos? Si sabemos que esto deshonra a Dios. A veces entendemos el mandato de Dios a la perfección. El problema es que simplemente no queremos obedecer la palabra de Dios. Queremos que Dios bendiga nuestros planes, pero sin examinar esos planes a través de la palabra. Queremos que sane nuestras heridas, pero no le permitimos tocar aquello que se ha convertido un ídolo en mi vida. ¿Usted tiene algún ídolo? Usted dice, no, yo no me postro delante de ninguna imagen. La Biblia dice que no. No me acuerdo, no tenemos memoria de esos dioses de la antigüedad, del Antiguo Testamento, incluso del Nuevo, de los griegos que adoraban tanta cosa, o de los egipcios. Pensamos que esos son los ídolos, los que aparecen en la televisión, los que tú lees quizás o ves en el Discovery Channel, esos dioses y ídolos de los... A mí me encanta la historia de los egipcios, pero... Y tú quizás dices, yo no tengo ídolos. Y puedes decir, yo no doblo mi rodilla delante de ninguna imagen. Pero, ¿eso quiere decir que no tienes ídolos? ¿Qué es un ídolo, Abel? Algo que ocupe el lugar de Dios. ¿Dónde? Aquí, ¿cierto? En el corazón. ¿Hay algo que ocupe el lugar de Dios ahí, en tu corazón? ¿Qué sería, Rubén? Ay, Señor. A veces los hijos los idolatramos. La Biblia dice que debemos amarlos, cuidarlos, protegerlos, enseñarles, guiarlos. Pero no debemos idolatrar. ¿Esposa, tu esposo? Bueno, no, ahí no. ¿Ve que saben la verdad? No hay que decir nada. ¿Qué dice Jeremías 17:9? Habla del corazón. Jeremías, ¿sí?
17:9. ¿Qué dice? Ahí está. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué dice más? Perverso. ¿Cómo perverso si yo soy un hombre tan bueno? Si a mí me dicen que es pecado mirar a una mujer 2 veces, por eso la miro una vez solo en el mall. Eso no es pecado. 2 veces sí. Perverso. Hay maldad. Es una lucha diaria. Pero la palabra nos enseña que sí, nosotros podemos vencer esa maldad, aunque el corazón está ahí. Mire, Carlito, yo sé que trabaja en construcción. Ahí anda con su camioneta llena de herramientas. El otro día tuve un buen desayuno con él, me gustó. Hablamos de herramientas, de trabajo. Yo creo que él me va a entender. O quizá usted. Un maestro de construcción utiliza un nivel, ¿cierto? ¿Y para qué sirve el nivel, Carlito? No me dejé mal porque yo lo puse por acá el constructor. Para nivelar, para saber si el muro está derecho, ¿sí? Si la burbuja marca un poquito de inclinación, ¿qué pasa, Carlito? Ya, ¿y qué tiene que hacer? Pero el maestro no rompe el nivel, dice, este nivel no está como yo quiero, y lo rompe. ¿Tú lo rompes, Carlito? No, ¿cierto? O lo guarda, lo lleva a la camioneta, sabe que este nivel lo voy a guardar, estoy desagradado con este nivel de Hondipo. ¿Qué hace el maestro? ¿Qué hace Carlos? Corrige la pared. Tú corriges la pared, ¿cierto? O si estás ahí y está el maestro trabajando en tu casa y el maestro te dice, está un poquito desanivelado, no hay problema. ¿Qué le vas a decir tú? Si tú estás pagando, maestro, organíceme esto. ¿Sí? Mire, qué bueno que lo digan. Usted puede, este es el nivel para nosotros, usted puede discutir con esta palabra, con el nivel, discutir con la Biblia. Usted puede esconder la Biblia en su casa. O cuando el pastor lo visita, ¿dónde está la Biblia? No sé, búscala, debe estar debajo de la cama. ¿Dónde oramos la última vez? Eso fue hace un año. ¿Dónde está la Biblia? Corre. O la tiene abierta en la mesa en el Salmo 91. Sacúdela porque tiene un poquito de tierra y se va a dar cuenta. Si usted no está de acuerdo o no deja que el nivel de la palabra lo anivele a usted, ¿qué va a pasar con su vida? ¿Qué va a pasar? Usted sabe, va a seguir torcida, chueca. Y sabemos la verdad. Ustedes dijeron, no, yo le diría al maestro que lo anivele. Carlito me dijo, no, ese nivel tiene la verdad. Yo voy a hacerle caso a ese nivel para que la muralla quede derechita, para que el cliente no quede en desagrado conmigo. Ustedes lo dijeron, ustedes saben. Y si lo llevamos espiritualmente a la palabra, ¿por qué no permitimos que la palabra nivele nuestra vida? Piensen esto, no es un regaño, no el pastor se sube a regañar cada domingo, no. Esto empieza con uno mismo. Cuando yo estaba preparando el sermón, recibía por todos lados. Amén. Segundo, ¿por qué nos corrige la palabra? Corrige nuestra vida para restaurarnos. Ese es el punto del apóstol. La palabra nos corrige para restaurarnos. La siguiente parte del versículo 16, la parte B, dice, la palabra es útil ¿para qué? Para enseñar. ¿Para qué? Para redarguir. ¿Para qué? Para corregir. ¿Para qué? Para instruir. Hay 4 cosas ahí claramente. Entonces yo miro la palabra, ¿sí? Que fue escrita en el contexto para la iglesia ahí, Corinto. Timoteo, escrita por Timoteo. Tuve un lapsus, no fue Corinto, ¿qué fue? Ayúdenme. Sí,
Timoteo. Gracias, Timoteo. José Miguel es mi Timoteo. Paréntesis, uno tiene que tener en la vida un Timoteo, ¿qué más? Un Pablo y un Bernabé. Un Pablo para que te enseñe, un Timoteo para enseñar y un Bernabé para hablar de tú a tú, un amigo en quien confiar. Un mentor, un amigo y uno para enseñar. Amén. Entonces, vemos claramente que la palabra, hay 4 cosas importantes que la vemos ahí. Entonces yo digo, miro la palabra y la palabra es viva, lo hemos predicado, eficaz, ¿sí? Yo pongo mi nombre. Oye, Gonzalo, la palabra te enseña. Sí, amén. Oye, Gonzalo, la palabra te redarguye. Oye, Gonzalo, no solo te redarguye, sino te corrige. Oye, Gonzalo, la palabra te instruye. ¿Y para qué? Solo para adquirir conocimiento y yo pararme o sentarme con un grupo de pastores teólogos y yo pueda resumir toda la palabra en palabras griegas, hebreas. No es para eso. Me instruye para justicia. Aleluya. Cuando miramos la palabra de esta manera y ponemos el nombre propio, tu nombre, pon tu nombre igual que yo ahí y empieza a preguntarte. ¿Qué hace la palabra? Hace una obra, un trabajo quirúrgico y concreta. Es quirúrgico y concreta lo que dice la palabra. El apóstol describe el proceso en 4 pasos, un proceso completo en nuestra vida espiritual. Nos muestra el camino, nos enseña, nos revela la desviación, nos redarguye, nos ayuda a volver al camino, nos corrige y nos entrena para seguir caminando. Nos instruye. Qué lindo, qué hermoso. ¿En qué parte tú estás? ¿En el primero? ¿O ya estás trabajando en los 4? Veamos uno por uno rápidamente. Tengo 15 minutos, le voy a acelerar. Primero, la palabra nos enseña. ¿Qué nos enseña la palabra, queridos? ¿Qué enseña la palabra? ¿Cómo vestirte? ¿Cómo peinarte? ¿Qué enseña la palabra? ¿Qué creen ustedes que enseña la palabra? ¿Cómo vivir? ¿La verdad, la ley? ¿Carol? ¿El amor? ¿Obediencia? Todo está bien, lo que dijeron ustedes. La palabra nos enseña y nos muestra lo que está mal en nuestra vida. Necesitamos volver al diseño original. La palabra nos muestra quién es Dios, quién es el Dios verdadero. Por eso es importante conocerla, porque aprendemos quién es Él y podemos defendernos de otras doctrinas que no están muy apegadas, ¿cierto?, a la palabra. Podemos formarnos una visión de quién es Dios. Tampoco no podemos formar una visión de quién es Dios con esas palabras o frases que tú encuentras en TikTok o en el internet. ¿Sí? ¿Cuántos tienen TikTok? Aquí déjeme mirar inmediatamente. Bien, hermano. Sincero. Mira, van apareciendo las manos de a poquito. ¿Es malo el TikTok? ¿El TikTok es pecado o no? Hay división en la sala. Depende cómo lo uses. ¿Un auto puede matar a alguien? ¿El auto es malo? ¿Puede pasar? Depende de cómo lo uses. Si te pasa está entre amarillo y rojo y tú dices, sí, alcanzo, y te da el rojo. A mí me ha pasado. Y el de acá no alcanza que esté el verde y pasa. ¿Y qué puede pasar? ¿Ya? Depende de cómo lo usemos. Está bien lo que dijeron por ahí. ¿Ha escuchado ustedes? Yo creo que Dios jamás haría eso. Dios no enviaría a nadie al infierno. ¿Lo ha escuchado? Porque Él es amor. Nadie se merece eso. Pero si vemos la revelación en su palabra, sí, Dios es infinitamente amoroso y misericordioso, pero también es inquebrantable en su santidad, en su justicia. Él es justo, aunque a nosotros nos parezca injusto con nuestra mente finita.
Además, muchas veces leemos la Biblia pensando en el otro. ¿Le ha pasado a usted? Mientras leemos sobre el matrimonio, pensamos en quién, en mí o en mi esposa. Tú lees esto, ay, ojalá mi esposa pueda leer esto. Al leer sobre el orgullo, pensamos en quién, en el jefe. Hoy el jefe orgulloso. La leemos pensando en el otro. Antes de aplicar el texto al prójimo, nuestra oración diaria debe ser, mire, de esta manera: Señor, enséñame a mí. Señor, enséñame a mí. Muestra en mi propio corazón lo que todavía me niego a ver antes de echarle la culpa al otro. Amén. La palabra nos redarguye, nos convence. Redarguir significa exponer y traer evidencia a la luz. Hebreos 4:12. Las personas que ven lo que hay en nuestro corazón o las acciones que nosotros tenemos. ¿Qué ven? Yo puedo decir, amar, Señor, te amo en mi corazón, pero mi acción es diferente. ¿Qué pasa? ¿Qué ve la gente en ti? No va a ver a Dios, va a ver una persona que no ama. ¿Sí? Quizás podemos llamarnos de carácter fuerte. Yo soy así, de carácter fuerte. Pero en realidad quizás hay dureza en el corazón. Podemos llamar a alguna persona o decir yo que soy sincero, pero soy hiriente y cruel al hablar. ¿Sí? Cuando la palabra, Pablo le está enseñando, arranca esas etiquetas de ti, cuidado. La palabra produce convicción en nosotros. Qué fácil es ver el pecado en la vida de otro. Es muy fácil levantar el dedo y decir, Gonzalo es pecador. Él es pecador. ¿Recuerdan la historia de David? Cuando vino el profeta Natán y David estaba en tremendo pecado ahí calladito. Y seguía siendo rey y hablando y administrando justicia. Y le cuento la historia, mira, el hombre tenía muchas ovejas, vino donde uno que tenía una, se la robó. Y David, ¿qué dijo rápidamente? Pecador, merece la muerte. Y Natán le dice, ese eres tú. Tú le robaste la mujer, tú tienes muchas mujeres y le robaste la mujer al que tenía una. No debemos confundir la convicción con condenación. La condenación que dice, no tiene remedio, escóndete de Dios. La convicción del Espíritu Santo dice, esto es pecado, tráelo a la cruz. Aleluya, hay gracia en ti. No necesitamos negar ni esconder nuestro pecado, porque ninguna condenación hay, dice la palabra, para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. La palabra no restaura. Comunicar la idea de restaurar una condición a su condición correcta, de enderezar lo que se fracturó. Déjame darte rápidamente una ilustración. Cuando un hueso está afuera, pensando en esto de la restauración, cuando un hueso está fuera de lugar, el médico debe acomodarlo. ¿Le ha pasado a usted? ¿Alguna vez se ha roto un dedo, quebrado un dedo, una pierna? ¿Qué hace el doctor? Una vez jugando fútbol, cuando jugaba fútbol, era el Maradona de ahí de la población. Me iban a buscar, me pagaban la camiseta, le rogaban a mi mamá que me dejara ir, aunque no me crean. Y los partidos eran día domingo y mi mamá me tenía prohibido porque la iglesia estaba primero, el Señor primero. Yo ya estaba con mi pelota de fútbol, mi pantalón corto y me decía, la iglesia primero. Ay, Señor. Entonces cuando jugaba los sábados, yo iba y era el Maradona de verdad. Aquí no puedo decir algo que no es. Era el Maradona porque era el gordito. El que le decía el gordito. No, sí jugaba. Yo no sé, amado, ¿me puedes ayudar con el piano para ir acelerando la terminada? Gracias. Entonces,
La historia es que me rompí el dedo y fue donde la persona y lo volvió a su lugar. Un dolor tremendo. Entonces, ¿qué hace el médico? No busca castigarte, no busca lastimarte cuando te tira o te quiere arreglar el hueso, sino busca ¿qué? Sanarte, sanarte. Porque si deja el hueso torcido, que quizás es menos doloroso, te lo amarro, te lo dejo ahí torcido, pero ¿qué pasará más adelante en su vida? Quedará cojo, ¿sí? Quedará cojo para toda la vida. Y si hablamos de esto, de restaurar, estoy diciendo algo así. Duele cuando Dios ataca nuestro orgullo, o cuando toca nuestro orgullo, o nuestra amargura, duele, ¿sí? Pero ese dolor precede a la sanidad profunda que Dios quiere hacer a través de su palabra para ti, amado. La palabra nos instruye en justicia. La corrección nos devuelve al camino. Pero la instrucción nos enseña cómo caminar con Dios. Piensa en esto. Dios no solamente quiere vaciar nuestra vida de lo malo, quiere llenarla del carácter de Cristo. Del carácter de Cristo. Pablo lo resumió de manera brillante. Y yo lo hablaba con mi esposa cuando hablábamos del sermón. De una manera brillante. El Pablo en Efesios 4:28, él dice: el que hurtaba, no hurte más. Ahí está bien. El mentiroso que no mienta más. El orgulloso que no sea más orgulloso. Quizás nos podemos quedar con esa parte de la historia. Ya no soy orgulloso, ya no soy mentiroso, gracias Señor. Pero el apóstol sigue, dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Sino trabaje para que tenga que compartir. El milagro de este ladrón o de ese ladrón no solo es dejar de robar. El milagro es que ahora trabaje y sea generoso con el dinero que obtiene. No basta solamente con dejar de maldecir y decir malas palabras. Ahora debes usar tu boca para bendecir a otro, querido. Aleluya. No basta con solo dejar de decir malas palabras. No basta solamente con dejar el resentimiento que hay en nuestro corazón, sino orar por quien te lastimó. Aleluya. Aleluya. Y finalmente la palabra nos prepara para vivir y servir. El versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios no nos disciplina por capricho. Mi mamá siempre me dice: hijo, perdona si en algún momento te hice sentir mal cuando yo les tiraba las patillas o lo hacía el pau pau y todas esas cosas. Perdona, hijo. Y yo le digo: mamá, no me pidas perdón, pídele perdón a mis patillas que son de plástico ahora. No, yo le digo: mamá, no tienes que pedirme perdón, porque tú todo lo que nos enseñaste, incluso en corrección con vara, nos sirvió ahora. Nos sirvió. Me sirvió para seguir a Cristo con todo mi corazón. Me sirvió para amar a Cristo con todo mi corazón. Me sirvió para negarme a tantas cosas por el amor del Señor. ¿Qué produce la palabra en nosotros? Produce madurez. La palabra artios, traducida aquí como perfecto, significa apto, significa completo, significa maduro. ¿Cuántos aptos, cuántos completos y cuántos maduros hay en esta mañana sentados aquí en el edificio? Una de las señales más grandes de madurez cristiana, ¿sabe cuál es? Es la capacidad de recibir corrección. Esa capacidad de recibir corrección. La persona inmadura, ¿qué levanta? Escudos. Culpa a los demás. ¿Cuántas veces culpamos a los otros? La persona inmadura
contraataca. El imperio contraataca. Contraataca. Se defiende atacando. ¿Sí? ¿Lo ha vivido usted? ¿Lo ha hecho usted? ¿Lo he hecho yo? ¿Cómo te defiendes tú? ¿Qué hace el creyente maduro? Aunque le duela. ¿Sabe detenerse? ¿Sabe tragar saliva? ¿Sabe respirar hondo? Hablaba con un hermano en la mañana y me decía, he respirado hondo. ¿Sabe orar? Mire lo que dice el Salmo 139. El salmista dice, examíname, oh Dios. No dice examina al de al lado. Dice, examíname, oh Dios, y conoce ¿qué? Mi corazón. Pruébame. Y conoce mis pensamientos. Él ya no quiere proteger. Aleluya. No quiere proteger aquello que Cristo anhela transformar. La palabra nos equipa y nos prepara para buenas obras, querido. La Biblia, la palabra del Señor, no es una bolita de cristal para saber qué auto que tienes que comprarte. Pero nos da el discernimiento necesario para tomar decisiones en la compra de un auto. ¿Sí? A mí me gustaría tener un auto nuevo, respirar ese olor al asiento. Y no quiero criticar al que tiene el auto nuevo, por favor, no me malentienda, pero tengo que decir esto. Pero a veces no tomamos en cuenta en cuánta vida vamos a entregar para poder pagar en 5 años ese olor a nuevo que se va al mes. Si tienes hijos pequeños, que la leche, que el pañal, y quedas endeudado por largos 5 años. Entonces, ¿no es malo eso? No. Pero la palabra te da el discernimiento de decir, bueno, sí puedo, sí alcanzo, o no puedo, me voy a esforzar, voy a tener que dejar de comprar otra cosa, o no sé qué viene de mañana, quizás quedo sin trabajo. Puede decir, total, lo pierdo, lo entrego. Pero ¿qué pierdes? Pierdes lo que invertiste, lo que pagaste, lo que entregaste, que es de tu familia, ¿o no? Que quedas corto. Entonces la palabra no te dice compre tu carro, no te compres un carro, te un ejemplo, pero te ayuda a discernir si es el momento o si es necesario. Aleluya. Las experiencias dolorosas por sí solas no nos hacen más maduros. 2 personas pueden pasar por el mismo valle y uno puede ser maduro y el otro inmaduro. Una puede salir endurecida con odio en su corazón por pasar por ese valle, y la otra puede salir aferrada a la palabra, llena de fe y llena de compasión. La última ilustración, ya antes de ir a la conclusión, pensaba y me gustó esta ilustración. Cuando un escultor trabaja sobre un bloque de mármol, cada golpe del cincel parece quitarle algo a la piedra, ¿sí? ¿Ha visto cómo trabajan las personas en esto? Pero sabe que no todo lo que se pierde es pérdida. Dios está golpeando con el cincel. Te está golpeando con el cincel, querido, de su palabra, para remover ¿qué? ¿Qué tiene que remover el Señor de nosotros? Egoísmo, envidia, orgullo, vanidad. ¿Somos vanidosos o no? Orgullo. Porque precisamente se quiere mantener esa hermosa imagen hacia afuera. Pero Cristo quiere trabajar dentro de nosotros para lo que está invisible en nosotros pueda ser visible para los otros. Y eso lo hace la palabra.
A veces queremos que Dios nos dé un micrófono y soñamos con pararnos en una plataforma. Y es un buen deseo. Yo nunca lo deseé y aquí estoy. Le dije a mi esposa, ella me dijo, no quiero casarme con un pastor para nada. Y aquí estamos. Y la pregunta final antes de la conclusión es, ¿estás dispuesto a ser corregido en secreto por Dios? La palabra de hoy es una palabra viva que cautiva nuestro corazón y viene directamente del corazón de Dios para corregirnos, para sanarnos y para prepararnos. Porque la carrera es larga. El evangelio de Jesucristo se vive toda la vida. Cuando Cristo viene a tu encuentro y hay un cambio profundo en ti, y cuando tú sientes y esa relación con Dios te hace crecer, madurar, tener el carácter de Cristo, esto te hace caminar por tu vida y seguir deseando tener esa relación con Dios, seguir deseando esa profundidad de su palabra, seguir deseando ese cambio interior para ayudar a otros con el testimonio. Sabe que el testimonio habla mucho más que 1000 predicaciones en el púlpito. Nosotros predicamos con nuestro caminar, predicamos con nuestra vida, hablamos con nuestra vida. Cuando Cristo hace un cambio profundo y aceptamos toda la corrección del Señor, podemos sentir eso tan profundo que me hace avanzar. Y que el día de ayer estaba tan cansado, pero tan contento de lo que Dios había hecho. O de lo que Dios hizo, ¿cierto? Póngase de pie un momento, por favor, para terminar este sermón. Quizás el Espíritu Santo puso el dedo en nosotros el día de hoy. Puso el dedo en una actitud que quizás tuviste esta semana o estás teniendo durante el tiempo. Puso el dedo quizás en una relación desordenada. Quizás puso el dedo en un perdón negado o en un pecado que usted ha mantenido oculto o que yo he mantenido oculto. Podemos salir por esas puertas justificándonos una vez más, o podemos rendirnos hoy delante del Señor y decirle: Señor, te necesito. Aleluya. No tengas miedo a la corrección de Dios. Él no te va a confrontar para destruirte, querido. Él confronta como un padre amado que quiere lo mejor para sus hijos. En la cruz del Calvario hay una gracia y un perdón inagotable, un perdón absoluto y una nueva oportunidad para el que lo necesita.